Este vídeo muestra la grabación de la transacción FB50 en SAP usando la herramienta WinShuttle. La FB50 es la transacción para subir un documento financiero y el primer paso va a ser crear aquí la nueva grabación en el botón New. Vamos a informar el código de la transacción aquí y le voy a dar a Go. Seleccionamos nuestro entorno y le damos a OK. Aquí podemos seleccionar varios modos de grabación. Esta transacción en concreto, la FB50, se puede grabar en cualquiera de los modos. No obstante, voy a utilizar el que aparece por defecto, Non-Batch Without Controls, es decir, no en grupo, sin controles, y le voy a dar a Next. Enseguida aparece el primer pop-up en el que voy a informar la sociedad. Y aquí se muestra la pantalla principal de la transacción. Consta de una cabecera y una serie de filas. En este caso, para hacer la grabación, vamos a informar todos los datos de la cabecera necesarios, le daremos a Enter y a continuación vamos a informar dos filas. Necesitaremos dos filas para la grabación, pero una vez que lleguemos a la etapa de mapear, veremos que solo será necesario tener una fila, ya que vamos a introducir un loop. Este loop o bucle es lo que nos va a permitir introducir varias filas una tras otra. Entonces voy a proceder a informar los campos de la cabecera. Y le voy a dar a Enter. A continuación vamos a introducir las dos filas y este paso difiere ligeramente de cómo se haría directamente en SAP. Lo que voy a hacer va a ser introducir los datos de la primera fila y una vez hecho eso no voy a darle a Enter. Meto el importe, introduzco el centro de coste también y aquí, una vez finalizados los datos, en lugar de darle a Enter, lo que voy a hacer va a ser seleccionar esta fila hasta que quede marcada y utilizar el botón de insertar línea para meter la siguiente. ¿Por qué se hace esto? Al dar este botón se nos habilita otra fila en blanco de nuevo en la primera posición. Es decir, la primera fila del documento se introdujo en esta primera fila y la segunda línea también se va a introducir en esa primera fila que queda habilitada, y así para cuando hagamos el bucle en el script y tengamos 10, 100 o 500 líneas, siempre se va a introducir en esta primera posición. Por lo tanto, esta segunda posición la voy a informar únicamente para que este documento quede cuadrado, quede balanceado y lo pueda contabilizar, aunque realmente no sería necesario meter esta segunda fila si no fuera por ese hecho. Hago lo mismo, es decir, marco la fila y le doy al botón de insertar línea y ya con esto podemos grabar. Una vez finalizada la grabación, ahora podemos proceder al segundo paso, que es el mapeo. Aquí es donde asignaremos los campos que hemos informado en la grabación a las columnas correspondientes en Excel. Le doy a Create Mapping
y aquí aparecen dos vistas, la vista básica y la vista experto. La vista básica únicamente nos muestra los campos que hemos informado en la grabación. Por otro lado, la vista experto nos muestra los mismos campos, pero encuadrados en su correspondiente pantalla. Aquí, por ejemplo, vemos que la sociedad 1000, que introduje en el primer pop-up que apareció, nos aparece en este segmento aquí, que se puede considerar la pantalla entera. La pantalla siempre consta de una primera línea azul de cabecera, que nos muestra el nombre de esa pantalla, una fila con la posición del cursor, es decir, dónde se ha posicionado el cursor cuando ha entrado a esa pantalla. En este caso, el cursor se posicionó sobre el campo de la sociedad. En cada pantalla también existe un OK Code, que corresponde al botón al que presioné en esa pantalla, y que también va a dictar cuál va a ser la siguiente pantalla, y a continuación todos los campos que hayamos informado en esa pantalla. En este caso, como solo informamos a sociedad, aparece sociedad únicamente. Bien, aquí podemos ver el primer pop-up, vemos el segmento correspondiente a la cabecera, y los siguientes dos segmentos corresponden a las dos filas que informamos. La primera empieza en la 15 y va hasta la 22, y la segunda va de la 23 hasta la 30. Bien, como vamos a introducir un bucle en este script, una de estas líneas nos sobra. Es preferible siempre borrar la segunda, y eso se puede hacer seleccionando las filas, dando al botón derecho y eliminar. Y ahora el script queda con una primera pantalla con el pop-up, un segundo segmento con la cabecera, una única fila y finalmente el último segmento, que es donde grabamos. Una vez borrada esa línea, podemos volver al modo básico marcamos todos los campos de cabecera que queramos asignar al Excel. En este caso yo quiero asignar estos campos de la 2 a la 7, para lo cual los marco y haciendo clic en el segmento inferior de la pantalla, es decir, en la vista previa del Excel, hago clic y arrastro hasta arriba. Al hacer esto, se asignan todos estos campos automáticamente. Hay otro campo aquí, que es la clase de documento, que en este caso quiero dejar fijo. Es decir, la clase de documento quiero que siempre sea la misma, no la quiero en el Excel porque nunca va a ser variable. Por lo tanto, aquí en Mapping Type la voy a dejar como fijo, con este botón rojo, y con el valor SA, que es la clase de documento con la cual quiero que se contabilicen todos los documentos que voy a subir con este script. Una vez mapeados estos datos de la cabecera, podemos volver al modo experto para introducir el loop. El loop para esta grabación siempre tiene que cubrir todo este segmento. Va a cubrir los campos que hemos introducido, pero también la pantalla entera. Por lo tanto, una vez marcados, vamos al botón de loop y aceptamos esta primera columna que nos sugiere. Con este tipo de loop, el loop básico, se hace necesario tener una columna en la que determinaremos qué fila corresponde a la cabecera del documento y qué filas corresponden a los detalles o las líneas. Por defecto, esta columna es la primera del Excel, la columna A,
Los indicadores son H y D. Sin embargo, esto se puede cambiar. Si yo quiero que mi columna es decir, mi indicador de cabecera sea C, o sea, si lo indico, y si quisiera poner aquí L de líneas, también lo podría hacer. Le doy a OK y se construye el loop. Una vez hecho esto, tengo que deseleccionar todas estas filas y a continuación puedo marcar los campos y mapearlos también desde el Excel. Otra vez hago clic en la vista previa del Excel y arrastro hasta arriba. Y con esto estaría ya finalizado el proceso de mapeo. Ahora tendré que grabar tanto el script como la plantilla de Excel, para lo cual puedo grabar aquí y aquí, o sencillamente dando al botón de atrás. La herramienta nos pedirá guardar. Diré que sí, quiero guardar la vista previa. Y queremos grabar el script también. Una vez grabados, la herramienta nos devuelve a la pantalla de ejecución. Desde aquí puedo abrir el Excel y modificar mis datos. En este caso voy a cambiar el número de referencia del documento, quizás el texto también. Y aquí voy a añadir varias filas. Asegurándome de que quede el documento cuadrado. Una vez montado el Excel, guardo y vuelvo a la pantalla de ejecución, comenzando en la fila 2 y marcando como fila final pues la fila 0 para que ejecute todo el Excel. Para esta transacción es siempre recomendable usar el botón Launch GUI. Y una vez hecho esto, estamos en condiciones de ejecutar. Le doy a Run. La herramienta nos advierte que se han ejecutado una transacción. Voy al Excel para comprobar. Y ahí me muestra el mensaje de éxito que se ha contabilizado este documento. Finalmente, para hacer otra prueba y hacerlo en paso a paso y que se puedan ver exactamente todos los pasos que sigue este script, voy a hacer una prueba final, contabilizando otro documento, esta vez en modo paso a paso. Aquí vemos cómo se introduce la sociedad, los datos de la cabecera, y aquí vamos cómo se van informando todas las filas del Excel. Ahí va la primera, ahora va a insertar una fila y meter la segunda.
Este es el funcionamiento del bucle y esto es lo que nos está permitiendo poder subir tantas filas como sean necesarias.